Este año son 3 las películas de terror que tienen nominaciones a los Oscar. La primera es La Sustancia, de la que hice video, la segunda es Alien Romulus, de la que también hice video, y la tercera es Nosferatus, de la que trata este video. Una nueva versión, una reinvención de este clásico del terror de vampiros, que esta vez toma Robert Eggers, que es el mismo director que estuvo, por ejemplo, en La Bruja y también en El Faro, entre otras películas. Así que ya más o menos sabemos como la calidad que podemos esperar de este tipo y la forma en que va contando la narrativa de la historia. Por eso, de eso se trata este resumen. Nosferatus, un clásico del que no vale la pena mucho hablar, así que vamos directo con eso. En un principio vemos a una chica llamada Ellen pidiendo compañía a alguien que escuche sus plegarias, siendo, para su mala suerte, ese alguien el peor ser que podría ser y que podría responderle. Una sombra que dice que Ellen lo despertó de la eterna oscuridad, que ella no es para la humanidad y que se unirá a él en un futuro en la eternidad. Ellen jura que lo hará y esta criatura la toma haciéndola convulsionar y saltando el título de la película. La película vuelve con Ellen años más tarde y como vemos ahora, ella está casada con Thomas, un joven que logró encontrar un trabajo en una inmobiliaria que esperaba lo catapultase hacia la vida que realmente quería, un lugar propio para vivir con Ellen y las comodidades que ella merece. En parte, ese mismo deseo de ascender y lograr más empuja a Thomas a aceptar una muy extraña propuesta de su jefe, Ernok. Este dice que conoció a un excéntrico conde que quiere una casa en la ciudad y él ya le seleccionó una que Thomas cree que es una ruina, pero Ernok dice que el conde le pidió una casa antigua y eso es lo que le van a dar. Sin embargo, lo más particular es que el conde está demasiado enfermo para viajar y necesita que Thomas vaya a verlo para firmar los papeles en un viaje de 6 semanas. La paga es muy generosa y eso convence a Thomas, junto a que Ernok le dice que sacando adelante este trabajo asegurará su puesto en la empresa. Definitivamente. Pero la noticia no cae muy bien en Ellen, que no quiere estar lejos de su marido cuando apenas habían regresado de su luna de miel. Las razones del deseo de Ellen de no ver partir a su esposo son más profundas de lo que se cree cuando cuenta una pesadilla que tenía recurrentemente en donde caminaba hacia el altar. Pero en lugar de encontrar a Thomas al llegar ahí, estaba la muerte, con quien se casaba y al momento de hacerlo, todos los presentes, sus amigos y familiares, aparecían muertos. Con el pesar de su esposa, Thomas parte en su viaje de trabajo habiendo dejado a Ellen con una familia amiga de ellos, Friedrich, un empresario naviero, y Anna, que era su esposa, junto a sus 2 hijas, sin saber que la noche previa Ernok, su jefe, se ve realizando un ritual donde habla a alguien llamado su señoría, diciéndole que ya se lo envió y pronto estará en su dominio, refiriéndose al conde Orlok, a quien Thomas va a visitar y sin saber Thomas que fue enviado por oscuros propósitos allá. En el trayecto al castillo de Orlok, Thomas pasa por un pueblo donde ya se levantan varias red flags. La gente intenta echarlo de ahí y Thomas solo los convence de darle hospedaje pagando el doble de la tarifa normal. Cuando menciona que va hacia el castillo de Orlok, lo callan y le dice que no hable de ese lugar ni de ese nombre. Una anciana le ruega que no vaya, diciendo que allá una sombra lo va a cubrir, y Thomas tiene lo que parece ser una pesadilla donde el pueblo va hasta una tumba donde declaran que hay un vampiro, y le clavan una estaca. Al despertar de ese mal sueño, Thomas ve que no hay nadie en el pueblo y que incluso le robaron su caballo, por lo que debe seguir a pie hacia el castillo y a medio camino un carruaje aparece deteniéndose de la nada y subiéndose Thomas, siendo llevado donde el conde Orlok, un misterioso ser que apenas se muestra en las sombras y que es muy autoritario, pero otra vez levanta muchas red flags, siendo quizás lo más llamativo y obvio que le hace firmar el supuesto acuerdo de la casa que va a comprar a Thomas, pero cuando este lee el documento es una lengua extraña que no entiende. Orlok dice que es la lengua de sus antepasados y prácticamente lo obliga a firmar, descubriendo nosotros luego que ese documento es otra cosa. También Thomas se corta y Orlok reacciona nervioso al aroma de su sangre. Orlok nota un relicario que Thomas tiene de su esposa y se lo pide para verlo, pero huele sintiendo el aroma de Ellen y no se lo devuelve. Thomas le pide que lo deje volver a su hogar ya porque ha tenido pesadillas que no lo han dejado descansar últimamente y Orlok le dice que se va a quedar a descansar para reponerse y viajar en buenas condiciones, dejándolo ahí solo. Thomas recorre el castillo buscando salir pero llega al ataúd de Orlok donde este descansa. Thomas, convencido de lo que Orlok realmente es, toma una picota para clavársela en el pecho y Orlok se levanta evitando esto. Thomas escapa pero Orlok lo ataca mordiéndole el pecho y succionando su sangre. Mientras en casa de Friedrich, Ellen se levanta bajo la influencia de Orlok caminando en plena noche.
A raíz del incidente de Ellen, que Friedrich y Anna no saben que es por culpa de Orlok, el empresario naviero contacta a un doctor para que la revise. Sivers, como se llama el doctor, prueba algunos medicamentos con ella, creyendo que se trata de simple sonambulismo. Y en el castillo, Thomas logra escapar de Orlok lanzándose desde una ventana al mar. Ellen por la mañana nota que no han recibido ninguna carta de Thomas desde su despedida y se preocupa bastante, más cuando Ernok, su jefe, había desaparecido. Pero en su oficina, Sivers recibe la noticia urgente de ir a ver a un hombre que fue encontrado matando ovejas con sus propias manos y comiéndoselas crudas. Ese hombre, cuando Sivers va a verlo, resulta ser Ernok, quien está enloquecido diciendo que es el servidor de él y comiéndose una paloma la cual decapita con sus dientes. Ernok dice que su señoría ya viene, refiriéndose sin que Sivers lo sepa a Orlok, Nosferatu. Ellen tiene nuevos episodios donde convulsiona y los convence de que no es simple sonambulismo lo que está sufriendo. Sivers le dice a Friedrich que conoce un doctor que podría diagnosticarla, un doctor muy respetado en su momento, pero que terminó expulsado de la universidad donde hacía clases cuando comenzó a estudiar el ocultismo y otras cosas similares en las que los doctores, más de ciencia, no creían. En alguna parte, Thomas es encontrado por unas hermanas religiosas que lo ayudan, pero se dan cuenta de su encuentro con Orlok. Una de ellas, algo anciana, dice que este solía ser un encantador oscuro a quien el diablo le permitió seguir aquí, caminando en la blasfemia. Las hermanas dicen que Thomas no puede dejar este lugar porque las fuerzas oscuras no entran a la casa de Dios, pero Thomas se niega, sabe que Orlok quiere a Ellen y decide volver a su ciudad a salvarla, porque Orlok ya va hacia allá. En el mar se ve un barco que transporta a Orlok, revelando que, como dijo Thomas, va camino hacia Ellen. Y hablando de Ellen, Sivers le presenta a Friedrich al doctor, o como lo llama él, el profesor Alvin, quien esperan diagnostique correctamente y luego cure a Ellen. Se ve por una parte a Thomas partir hacia la ciudad dejando a las hermanas y por otra a los tripulantes del barco donde va Orlok, que comienzan a enfermar mostrando síntomas de la plaga, creyendo estos que la carga que llevan está maldita. El profesor Alvin habla con Ellen y esta le cuenta que siempre ha sido de cierta forma diferente. De hecho, deja entrever que podría ser mestiza y que ha tenido habilidades o poderes o algo parecido. Cuando niña era capaz de saber qué contenían sus regalos de Navidad antes de abrirlos y sabía cuándo su madre se iba a morir. Esto la fue dejando sola porque algunos le temían, empezaron también sus convulsiones y pesadillas, pero todo eso terminó cuando conoció a Thomas. De alguna manera, él le daba una paz y felicidad capaz de dejar atrás todo eso. Y ese también era el problema. Ahora que Thomas se fue de viaje, todos esos síntomas habían regresado. Caída la noche, Ellen tiene un nuevo episodio de estos donde comienza a adelantar que la muerte viene y va a arrasar con todos. El profesor Alvin logra calmarla y da su diagnóstico, dice que está poseída por un demonio y en alta mar uno de los tripulantes del barco decide terminar con la plaga y abrir la caja donde viene Orlok. Pero esta está llena de ratas y Orlok lo sorprende por detrás atacándolo. Ernok en su encierro siente esto de alguna forma y comienza a gritar: Su señoría ya está aquí. Y el hombre que lo está vigilando va a verlo, pero es atacado por este que escapa y corre por las calles de la ciudad gritando que su señoría ya llegó. En plena madrugada, un exhausto Thomas logra llegar donde Friedrich y estos lo acuestan para que descanse. Unos hombres tocan la puerta y llevan a Friedrich al muelle donde llegó el barco que traía a Orlok, pero este descontrolado se estrelló contra la orilla. Y de él bajaron las ratas esparciendo la plaga y dispersándose por toda la ciudad. Ernok va a la casa que le vendieron a Orlok para encontrarse con este, quien le dice que para unirse a Ellen como ella le prometió años atrás, Lo que vimos al inicio de la película, ella debe retractarse de su voto voluntariamente, porque el consenso de Thomas ya lo obtuvo. Y es que, como dijimos antes, al firmar el supuesto acuerdo de compra de la casa, Thomas en realidad firmó un papel para entregar a su esposa Orlok, por lo que a esta hora solo le bastaba la palabra de Ellen. Friedrich es llamado por Alvin y Sivers, donde el primero le informa, luego de ver el cadáver del ayudante de Sivers y las marcas de mordida que tiene por el pecho, que a quien se enfrentan realmente es a Nosferatu. Pero Friedrich se niega a creer algo así, enojándose al pensar que o están lunáticos o le están tomando el pelo, pero sea cual sea el caso, le están haciendo perder su tiempo. Hablando de Nosferatu, este visita a Ellen y le pide que se entregue voluntariamente como necesitaba. Thomas ya la vendió por un saquito de oro, aunque claro, Nosferatu no le menciona que él la engañó y Thomas no sabía que estaba haciendo eso, pero Ellen se niega a entregarse al vampiro.
Este cuenta que años atrás, cuando ella sintió soledad y lo llamó con sus plegarias, lo logró sacar de un pozo oscuro donde yacía. Es lo que vimos al inicio de la película. Y como Ellen se niega ahora, Nosferatu le dice que comenzará a matar a quienes ama, a quienes la rodean durante 3 noches seguidas, tras las cuales volverá y espera que ella voluntariamente se entregue a él. Ellen despierta de esto en su cama y ve que Anna, que dormía a su lado, está siendo devorada por ratas, siendo la primera víctima de Nosferatu en estas 3 noches. La ciudad se vuelve un caos a raíz de la plaga, con los centros de atención colapsados. Friedrich ve enfermar a Anna por el ataque de las ratas y decide que Ellen y Thomas ya no pueden quedarse en su casa, sacándolos de ahí. Y el profesor Alvin con Sievers descubren el lugar de los rituales que hacía Ernok. Alvin y Sievers van donde Friedrich, pero este les cuenta que sacó a Thomas y Ellen de su casa, su esposa fue mordida por ratas, se enfermó, tiene la plaga y no hay nada de sobrenatural aquí. En su casa, Thomas le dice a Ellen que volvió para protegerla de Orlok, que sabía que venía aquí por ella. Ellen le confiesa que ella también lo sabía porque fue ella misma quien lo llamó años atrás cuando se sentía muy sola. Y de cierta forma con eso los condenó a ellos al mal que les estaba cayendo ahora. Aquí ambos discuten, Ellen se muestra molesta porque en palabras de Orlok, Thomas la vendió por un poco de oro y era un tipo temeroso, nada valiente que en realidad no la merecía. Thomas dice que todo el viaje lo hizo por ella para tener el dinero de comprarle un hogar propio y otras cosas bonitas. Ellen comienza a mostrar síntomas de esta posesión y Thomas dice que llamará a Sievers. Pero Ellen parece volver en sí y trata de seducirlo, logrando que Thomas tenga relaciones con ella, deteniéndose Thomas de golpe cuando tiene una visión de Ellen ensangrentada y prometiéndole que no la va a dejar sola. Ambos juntos van a luchar contra este mal. En una nueva noche, Orlok cumple con su palabra atacando de nuevo. Este usa sus poderes para evitar que Friedrich despierte y asesina a sus hijas, viéndolo esto Anna, que también es atacada por el vampiro. De hecho, en la siguiente escena las 3 están siendo sepultadas con un Friedrich destrozado completamente porque no solo perdió a su esposa y a sus 2 hijas, sino también que a un hijo que Anna llevaba todavía en su vientre. Friedrich además enloquece al ver a Thomas ahí, diciendo que él y Ellen trajeron todo este mal sobre ellos. Pero Thomas le enseña la mordida que Orlok le dio en el pecho y con ello que Nosferatu es real. Habiendo convencido por fin a Friedrich de esto, todos se deciden a colaborar juntos para derrotar a Orlok con el plan del profesor Alvin, clavarle una estaca de hierro en el ataúd donde duerme, antes de un nuevo amanecer. Pero el profesor Alvin habla a solas con Ellen y le dice que no cree que lo de las estacas vaya a funcionar realmente, y por lo mismo ella es la única salvación que tienen. Su sacrificio podría salvarlos a todos. Preparados para la cacería, Thomas, Sievers y el profesor Alvin se reúnen en casa de Friedrich, pero este no está. Ellos asumen dónde podría estar y para cuando llegan ya es demasiado tarde. Ven que Friedrich no lo soportó más y fue al cementerio donde se quitó la vida junto a su esposa e hijos, quemando Thomas, Sievers y el profesor Alvin los cuerpos infectados por la plaga. Apresurados por terminar todo esto, los 3 van a cazar a Orlok encontrando su ataúd que abren y rápidamente Thomas clava la estaca. Pero al hacerlo ven que es Ernok a quien habían asesinado. El profesor Alvin sabía que esto sería así, ya que esta cacería fue solo para distraer a Thomas. Este se da cuenta del peligro que corre Ellen y corre a su casa, pero Ellen está lista para sacrificarse por todo el mundo. Voluntariamente renuncia a sus votos y se entrega a Orlok, quien se acuesta con ella y luego la muerde. El sol sale al amanecer y ambos mueren en la cama justo cuando Thomas llega, pero ya es demasiado tarde. Su amada se entregó a Orlok en la eternidad para evitar que este desate todo su poder contra la humanidad y con su sacrificio ella salvó a todos. Pero a su vez con este mismo sacrificio Thomas perdió lo que era todo para él, a su amada mujer. Esa es entonces la nueva versión de Robert Eggers de este clásico del terror que es Nosferatu, una película que como dije al inicio le valió unas cuantas nominaciones a los premios Oscar, aunque ojo con el detalle, y es que las nominaciones que se ganó Nosferatu este año son más que nada nominaciones técnicas del tipo mejor vestuario, mejor fotografía y un par más que tiene, pero no son del tanto así como mejor actor principal, mejor actor secundario, mejor película como tal, lo que quiere decir que a la crítica, a los especialistas de la academia que ven todo este tema de los Oscar les gustó como la ambientación y el mundo donde te meten Nosferatu, pero no tanto así como la interpretación de los actores, las actrices también que participan, o la historia como tal y cómo se fue desarrollando todo en conjunto como para darle el premio de mejor película, por ejemplo, o al menos nominarla a este. Así que le gustó la película, supongo por las nominaciones, pero no tanto.
Muchas gracias por haber visto el video de Nosferatu. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Únete como miembro del canal para ver mis videos por adelantado y sígueme en redes sociales para enterarte de noticias, datos y actualidad del cine y series. Esta vez las últimas noticias que he compartido son la primera imagen de un detrás de cámaras de Five Nights at Freddy's 2, película que se estrena en diciembre de este año. También hay un teaser trailer de la serie de Alien de nombre Alien Earth que llegará a Disney Plus en este lado del mundo. Ahora sabemos que Star Plus está dentro de Disney Plus. Y precisamente una imagen de Bill Skarsgård como el Conde Orlok en la película que acabamos de resumir, Nosferatu. Toda sugerencia déjamela en comentarios para leerlas. Un abrazo y los veo en el próximo video.